Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que estés teniendo un viernes mágico, un viernes extraordinario, una semana sensacional como tú te lo mereces. Si estás feliz de estar aquí, levanta la mano y di yo. Si estás dispuesto, dispuesta a seguir aprendiendo y llevando tu vida a un siguiente gran nivel, levanta la mano y di yo. ¿Verdad? Gracias a todos por estar aquí, gracias por dedicarse tiempo de calidad. Estamos muy entusiasmados de que nos acompañen esta mañana en este espacio, en este nuevo espacio que creamos hace unos 3 meses, que le llamamos el Pulso del Mes, ¿verdad? Este espacio está diseñado, ¿verdad?, para ir hablando de qué necesito para crear en una organización una cultura de alto rendimiento. ¿Qué necesito hacer para crear personas de alto rendimiento y que todo esto me lleve a obtener resultados de alto rendimiento, ¿verdad? ¿Cuántas cosas están pasando ahorita en el contexto que estamos viviendo? Es simplemente impresionante. Entonces, hay mucho que aprender. Entonces, todo el equipo de coaches de Irradiate More, tenemos también un área que está haciendo investigación cada mes sobre cuáles son esos grandes temas que están allá afuera conversándose en las organizaciones. También una de las cosas que hacemos nosotros en los más de 250, 300 coaches con los que estamos trabajando a nivel de Hispanoamérica, pues tenemos un buen termómetro de lo que está pasando en las personas y en las organizaciones, y consistentemente lo que hacemos es decir, oye, ¿cuál es ese gran tema que hemos estado observando que está saliendo repetidamente, ¿no? Una y otra vez este último mes, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre la flexibilidad y sobre la adaptabilidad. Vaya tema, ¿están de acuerdo conmigo? Vaya tema en hablar sobre cómo aprender a ser más flexibles y cómo aprender a adaptarnos. Por supuesto, hoy es un abrir de bocas para todas las personas que quieran profundizar sobre todo lo que vamos a ver el día de hoy. No duden en contactarnos o en llamarnos. Ahí ahorita Marta va a poner nuestros contactos, va a poner también las ligas si quieres sacar alguna cita con alguno de nuestros coaches para hablar sobre algún tema de cultura organizacional o alguno de los programas alrededor de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Con mucho gusto, contáctanos. Entonces, sin más, miren, hoy en la mañana, bueno, en estos días, esta semana, he venido preparándome para una conferencia muy importante que tenemos esta tarde en Torreón, donde vamos a estar hablando sobre el futuro del trabajo. Y bueno, parte de ese prepararme para esa conferencia ha ayudado a que entre Elsa y yo hayamos preparado un material muy lindo con ustedes. Entonces, déjame hacer algunas breves reflexiones sobre este tema, Elsa, también, compartirte unas pequeñas anécdotas, abrir el micrófono de cómo te estás sintiendo tú en este momento alrededor de este tema de la flexibilidad, en qué estás haciendo. Y antes de irnos, te queremos enseñar algún material que preparamos para cada uno de ustedes. Y bueno, quiero comenzar con una breve reflexión esta mañana que dice... en mis reflexiones de la mañana estaba leyendo esto que dice: el futuro siempre tiene una forma de llegar no anunciada. O sea, el futuro siempre llega de una forma, pero no anunciada. O sea, es decir, ya llegó el futuro, pero no te anuncian, ya va a llegar el futuro, ¿correcto? Y me encantó esa frase. O sea, the future has a way of arriving unannounced. El futuro tiene una forma de llegar sin ser anunciado siempre, ¿verdad? Y por eso es tan importante el aprender a adaptarnos al contexto y al momento. Y otra reflexión acompañada de esto dice: el ejecutivo del futuro será calificado por su habilidad de anticipar los problemas más allá de enfrentarlos como se van presentando. Es decir, la anticipación es una de las grandes, yo creo que, habilidades a la hora de hablar de adaptabilidad y de flexibilidad. Yo, al menos ahorita, haciendo una breve reflexión sobre momentos en mi vida, ya sea como CEO,
ahora como emprendedor que he tenido que ser flexible, o en mi vida personal me vienen algunos de ellos muy sencillos. Me acuerdo, antes de esta pandemia, ¿se acuerdan de la influenza? Lo que pasó hace unos años, ¿verdad? Probablemente en la época de la influenza no había las tecnologías que hoy teníamos. Olvídate de la cultura del trabajo remoto que hoy se ha generado en el mundo, ¿verdad? Probablemente forzada, ¿verdad? Por todo lo que está aconteciendo. Pero yo me acuerdo que en ese entonces fue como un shock, ¿se acuerdan? Vino la influenza, se cerraron igual restaurantes, bares, por mucho menos tiempo que lo que pasó ahora en la pandemia. Pero yo me acuerdo que en ese entonces, en la empresa en donde yo estaba como presidente para Microsoft México en ese entonces, teníamos lanzamientos muy importantes esa semana donde se cerró absolutamente todo. Y siendo, a pesar de ser una empresa de tecnología, nos costó trabajo tomar la decisión de hacer todos los lanzamientos virtuales. Es decir, no parar el negocio, utilizar la tecnología que había en ese entonces, por supuesto, bastante mala comparada con la que hay hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Pero hicimos los lanzamientos, ¿verdad? O sea, el negocio no frenó, el negocio no paró, el negocio tuvo que continuar adelante, ¿verdad? Con las dificultades que todo eso implica, ¿no? Eso habla de aprender a adaptarnos rápidamente y flexibilidad. Eso me quedó muy marcado porque eso me marcó tanto ese experimento que eso me ayudó a tomar decisiones muy diferentes ahora durante la pandemia. Otro ejemplo es ahorita para muchos de ustedes o muchas empresas el restablecer o redefinir tus experiencias, tus servicios, tus productos durante la pandemia es algo que vino a marcarnos a todos, ¿correcto? No es decir, desde un retailer no existían las áreas de pick-up, ¿no? Ahora ya en todos los lugares, restaurantes, sí, incluso restaurantes, retailers, tiendas, hay una área donde vas y pasas tú por tu producto por si no quieres entrar a la tienda, ¿verdad? En mi caso, tuvimos que redefinir muchas experiencias y productos que teníamos en eReady More. Y eso tuvo que pasar en cuestión de una semana, ¿correcto? No estamos hablando de meses, o sea, es decir, en una semana, oye, ¿qué vamos a hacer con el entrenamiento intensivo? ¿No? Era presencial, ¿y ahora qué hacemos? Wow, no sé, pues lancemos uno virtual, ¿en qué formato? No tenemos idea. ¿Y cómo lo hacemos? No tenemos idea, pero hay que abrazar, ¿verdad? Y es un proceso, aprendimos muchas cosas en el camino y aún seguimos aprendiendo, ¿verdad? O hablando de lo personal, flexibilidad en tu agenda, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido que tener flexibilidad en su agenda en estos días, semanas? ¿Correcto? Levanta la mano y di yo, ¿verdad? Sobre todo las mamás, ¿verdad? Que tienen hijos y están trabajando y que el hijo pasa corriendo, mamá, no me puedo conectar, ¿verdad? En fin, hay tantas cosas, hay que aprender a ser flexibles, ¿verdad? Ahora, yo, por ejemplo, uno de los hábitos que he venido desarrollando es revisar mi semana y cómo, dependiendo de la intensidad de la semana, qué tan flexible tengo que ser en la semana, ¿no? O, por ejemplo, flexibilidad en el día. No sé si les pasa mucho esta sensación, este factor emocional de planeas tu agenda, planeas tu día y algo a la mitad del día pasa que dices mierda y tienes que cambiar todo y te genera un estrés horrible. ¿Correcto? A todos nos pasa eso, ¿correcto? Es decir, oye, ching, mi agenda cambió a las 11, voy a tener que mover esto, no era lo que yo quería, ¿no? Y estás, te afecta, digamos, el ritmo del resto del día, pero eso es flexibilidad y adaptabilidad, ¿verdad? Y la otra también que he aprendido, esto ha sido, sobre todo ahora en lo que nos dedicamos, en el mundo de las conferencias, el anticipar. Ahorita les voy a un hábito bueno que aprendí hace un par de años, es por las mañanas escribir qué pudieras, o sea, por ejemplo, ¿qué crees tú que pudiera salir mal durante el día? O sea, y eso es un hábito súper padre que te ayuda mucho a desarrollar el músculo de la flexibilidad, ¿no? Yo lo hago mucho cuando tengo conferencias, lo hago todos los días. Oye, ¿qué podría salir mal? ¿Qué me podría sacar de mis casillas el día de hoy? Y cómo la mejor versión de mí reaccionaría si algo negativo sucediera hoy o algo que no me gustaría que sucediera. ¿Cómo la mejor versión de mí reaccionaría? Pero eso lo escribo en las mañanas. Eso se llama anticipación. Y eso es un músculo extraordinario que quieres enseñarte y enseñarle a tu gente. Entonces,
Eso para mí ha sido algunos ejemplos sencillos, ¿verdad? Hablando de flexibilidad. Y para ti, querida Elsa, ¿qué ha sido? Buenos días, gracias por estar aquí, Elsa linda. Buenos días, Betos. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues sí, flexibilidad es todo un tema y yo tengo dos anécdotas. La primera es muy personal y creo que muchas de las mujeres que están aquí acompañándonos el día de hoy pudieran compartir o sentirse identificadas, ¿no? Eh, Cuando uno tiene hijos, sobre todo cuando están chiquitos, pues a uno le gustaría poder seguir trabajando sin descuidar a nuestros hijos, ¿no? Hace algunos años, cuando nacieron mis hijas, que se llevan muy poquito entre ellas, estaba yo como directora de recursos humanos trabajando en una empresa en donde el horario no era flexible, el horario era de 9 a 5 y no había manera. Pues, afortunadamente tenía yo a mis santos padres que me ayudaban todos los días con ellas, pero surgió la oportunidad de una posición regional que implicaba el tener muchos viajes. Y no había flexibilidad a hacerlo online, no había flexibilidad a que los viajes fueran menos. Tenía que viajar yo constantemente y pues tuve que decir que no a esa oportunidad. Y muchas veces pensé en que a lo mejor era la oportunidad de mi vida, no lo sé, pero tuve que decir no porque no hubo esa flexibilidad. Y pues ya estando también como recursos humanos, algún día me enfrenté a que la empresa quería ser incluyente y decidimos empezar a contratar a gente con alguna discapacidad. Y de pronto me di cuenta, teníamos a una persona con una discapacidad importante, igual con su horario de 9 a 5, y yo lo veía que sufría. Y cuando me acerqué a él a preguntarle, porque se acercó conmigo, perdón, para renunciar, pero ¿por qué? Si estás haciendo muy buena labor. Y me dijo, bueno, es que mi terapeuta da terapias hasta antes de las 5. Yo necesito mis terapias para sentirme bien. Necesito las terapias para poder estar aquí. Y dos, mis trayectos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde son muy grandes, hay mucho tráfico y yo no puedo estar en un coche 1 hora de ida y 1 hora de regreso. Ahí aprendimos que si como empresa nos preocupaba la gente, en casos muy particulares o en todos tendríamos que ser flexibles, modificándole el horario a esta persona para que pudiera llegar a la oficina más tarde y evitarte esas horas en su coche que le lastimara más su discapacidad y apoyarlo a que fuera a sus terapias y regresara, le tomaban muy poquito. Pues para mí, estos dos ejemplos de flexibilidad en una empresa me han marcado, ¿no? Uno personalmente y otro en alguien en quien pudimos hacerle realmente una diferencia en su vida. Qué lindo, Elsa. Es increíble, es increíble este tema. Y todo eso es adaptabilidad, ¿verdad? Es cómo me adapto a esa situación complicada que está sucediendo. A nivel organizacional, yo les diría, al menos de lo que yo he estado escuchando en las diferentes organizaciones con las que estamos trabajando, probablemente, ¿verdad, Elsa, Patti? El 95% de las organizaciones con las que estamos ahorita trabajando están haciendo cambios en la cultura. Cambios porque cambió, ya no puede ser, o sea, se requiere otro tipo de comportamientos. La misma pandemia vino a retar los valores organizacionales que tenías. Y hay dos palabras que han consistentemente salido en toda la consultoría que hacemos nosotros en cultura organizacional, ¿verdad? Y ha sido flexibilidad y empatía. En todos, o sea, es increíble así. Hemos trabajado con retailers, con fintechs, con lo que quieras. En flexibilidad y empatía. Esas dos han salido en absolutamente todos los diagnósticos que hemos estado hablando. Es increíble. Y algo también que hay que entender, ahorita que escuchaba hablar a Elsa, hay que entender que muy frecuentemente, y esto varía en periodos de años, algo sísmico sucede en la forma en la que trabajamos. Algo sísmico sucede en la forma que trabajamos. Hace muchos años fue la revolución industrial. O sea, es decir, cómo estaban diseñadas las organizaciones para trabajar
eran los famosos frontline workers, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Pero después vino la invención de la electricidad y eso vino a cambiar radicalmente la cultura de trabajo de las organizaciones. Pero luego vino, después de muchos años, lo que se le llamó la revolución digital, ¿verdad? Entonces, y ahí vino la invención del Internet, cómo nos cambió la vida, ¿correcto? Y ahora vino el mundo de la revolución híbrida, ¿verdad? Producida por una pandemia, ¿verdad? Pero algo sucedió, ¿correcto? Y eso nos ha llevado a hacer el experimento más grande en la historia del mundo, en la historia del trabajo, sobre cómo debemos aprender a adaptarnos y ser flexibles. Y es increíble. Ahora, la gran pregunta es, para ustedes, ¿cómo esto les ha afectado? ¿Qué han estado viviendo, observando? Me encantaría escuchar a alguno de ustedes. Por ahí sé que estás a Natalia. Buenos días. Qué gusto saludarte, Natalia. Sol Bernal. Natalia, voy a estar en Colombia. Ojalá y te pueda ver. Hola. Voy a estar por ahí. Sol, también voy a estar por allá. Ojalá y te vea, pero me va a encantar verlos. Voy a estar dando una conferencia por allá. Entonces, Súper. Por acá, feliz. bienvenido. Bueno, Natalia, tú manejas una organización gigantesca en toda la zona Pacífico, Kellogg's. Cuéntame, ¿qué ha significado este tema de la flexibilidad para ustedes? Estoy curioso. Oye, pues hemos tenido muchos aprendizajes, al igual que seguramente muchos participantes que están hoy aquí, pero yo creo que algo que en Kellogg estamos entendiendo es que cada empleado es un mundo completo y diferente. Entonces, más allá de la maternidad, más allá de las diferencias, de las discapacidades, cuando hay una conexión de mi propósito personal con el propósito de la organización, independientemente si estoy trabajando desde la casa o si estoy trabajando desde la oficina, va a haber una motivación y un engagement mucho más alto con la organización. Y estamos justo en ese proceso nosotros de entender cómo podemos nosotros flexibilizar todo nuestro portafolio de beneficios, todo nuestro portafolio de entrenamientos, todo nuestro portafolio, digamos, desde recursos humanos para acompañar esos momentos críticos del empleado a lo largo de su experiencia como empleado, desde el momento de la contratación hasta el momento de su retiro o hasta el momento que la persona se pensiona, para realmente aportar a esos espacios como organización, en lugar de construir un modelo que a veces creemos que sirve para todos. Eso creo que es lo que más nos ha impactado, digamos, de toda esta experiencia, y es entender que no podemos tratar a los empleados en nuestra organización para que todos entren dentro de un mismo molde, sino que tenemos que entender la particularidad, la individualidad de cada uno. Y entre más amplio sea ese portafolio, entre más específica sea esa personalización del beneficio, del acompañamiento y de la experiencia que tenga ese empleado, más satisfactorio va a ser para esas personas. Me encanta, me fascina esto que estás diciendo, Natalia. De hecho, en la conferencia que voy a dar en la tarde sobre esto, o sea, es decir, hay un cambio intencional de cómo deben ser diseñados los principios en que opera la organización. Y hace unos años y meses, estos principios, un principio de diseño era centrado en una oficina. O sea, o sea, una gran parte del diseño organizacional era la oficina. Tengo oficina, no tengo oficina. Y después eso evolucionó a estas oficinas locas con resbaladillas porque la gente es más innovadora y no sé qué, Y ahora me encanta lo que dice Natalia, porque lo que está sucediendo es que el diseño va a estar basado en la persona, ¿no? Yo le llamo Human-Centric Design, ¿verdad? Es un diseño centrado en el ser humano, ¿verdad? Donde puedas proveer más experiencias flexibles de trabajo, puedas de alguna manera ser más intencional en los procesos de colaboración. Es interesante, pero muchas organizaciones hay un mito donde se cree que la innovación y la creatividad venía de los choques en los pasillos, los espacios de coalición. Es decir, ¿por qué ibas a la oficina? Porque me paro, te encuentro en el camino, hola, ¿cómo estás? Se me ocurrió esta idea. Pero esa realidad ya estaba siendo retada antes de la pandemia, porque no necesariamente eso estaba generando más innovación.
lo que genera más innovación son espacios intencionales de colaboración, ¿verdad? Y bueno, todo este modelo de, ¿no, Natalia? De empatía, ¿no? Que lo hemos hablado con tu equipo de trabajo de cómo lleva una gerencia, un liderazgo basado en empatía. ¡Wow! ¡Qué padre! Te felicito. Me va a encantar. Ojalá te pueda ver allá y echarnos unos cornflakes. Claro que sí. Por acá te esperamos. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere aportar a esta conversación? Por ahí tienes la... Hey, hola, ¿cómo estás? Hola, Beto. Me encantaría verte en Bogotá, de verdad, me encantaría poder verte, abrazarte y romper esta distancia que nos ha separado en estos tiempos. Pero mira, mi aportación va más ligada a complementar un poco lo que acabas de decir y es al hecho de conocernos. Yo creo que la pandemia nos llevó a un espacio donde tenemos que aprender a conocernos. No nos conocíamos con nuestros hijos, no nos conocíamos con nuestro esposo, no nos conocíamos con la realidad que tenían y vivían los otros. Difícilmente nos conocíamos con nuestros compañeros que incluso podían ser nuestros amigos y nos invitaba a entender que ella tiene una realidad que de pronto es más difícil que la que nosotros tenemos porque tiene 2 niños y que tiene un ambiente laboral que tiene que mantener y eso nos llevó a un avance en 3 puntos muy importantes. Uno, en entender que somos seres humanos que tenemos una realidad y que realmente nos complementamos entre lo que somos y lo que queremos ser. Y debemos entender que eso está inmerso en unas realidades multicausales, es decir, tenemos entornos que todo el tiempo nos están ofreciendo demandas. A las madres nos ofrecieron contextos donde teníamos que mantener lo laboral y tener listo el almuerzo a las 12 del día porque no había la posibilidad de pedir un domicilio, porque estábamos inmersos en una rutina donde teníamos que cuidar nuestra salud. Entonces creo que esa realidad de conocernos a nosotros mismos, saber que teníamos que complementarnos, conocer nuestro entorno familiar, conocer nuestro entorno laboral, mantener un equilibrio en ello, nos llevó a un nivel de conciencia distinto en la resiliencia, en definitivamente ser compasivos con el otro y entender su realidad, en la empatía que tú llamas y que realmente invita a la posibilidad de conocernos como seres humanos y tener diálogos donde la humanidad y la compasión se vuelvan a parte de nosotros. Creo que vivíamos en un mundo donde esos elementos y donde esas cualidades o capacidades no estaban desarrolladas, de hecho, eran totalmente apáticas del ser humano, porque pues yo necesitaba lo que el otro tenía y más allá de eso no le pedía más. Entonces creo que este entorno nos invita a ser más humanos, a entender que no podemos dejar nuestros problemas en casa y ser distintos en el ambiente laboral. Me encanta lo que acaba de decir Natalia, porque si los líderes de las organizaciones conocieran a sus equipos de trabajo, supieran cuál es su realidad familiar, supieran cuál es ese entorno que los acompaña, claramente la aportación que darían esos empleados sería muy, muy, muy alta, mucho más comprometida, mucho más sincera, mucho más fraterna. Y creo que eso, si lo logran en Kellogg y lo podemos aprender en otros entornos, sería maravilloso y aportaría gran valor para las comunidades en donde estamos inmersos. Claro, gracias, gracias. Sumando a esto, algo que he estado estudiando y he estado observando, porque todo esto es un proceso de lo que está pasando en el mundo, ¿correcto? Muchas organizaciones se han dado cuenta que entre menos protocolos pongas, es mucho más, la eficiencia y la productividad de la persona crece. Correcto, porque luego yo me acuerdo que en Microsoft dimos vida a un proyecto que se llamaba la flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en el trabajo. Esto me tocó ahora, esa innovación estaba yo en México y yo le decía en ese entonces a Adela Giral, que era la directora de Recursos Humanos, ahora ella es la directora de Recursos Humanos de un banco muy grande aquí en México, Gentera. Y Adela me trajo toda una idea. Mira, Beto, aquí está toda la flexibilidad que debemos de incorporar en la organización y aquí están todas las reglas. Y yo, Adela, ¿qué es esto? No, le digo, esto está espantoso. Estas reglas son imposibles. Eso no es flexibilidad. Lo que yo quiero es flexibilidad flexible.
¿verdad? En ese entonces le llamamos así. Y es curioso, es como, no puedes poner todas estas reglas para un mundo flexible, es flexibilidad, ¿correcto? Entonces, me acuerdo que nació esta idea de la flexibilidad flexible y esos primeros pininos que dimos en eso se llamó Flex Flex. La política se llamó Flex Flex, ¿no? Y fue un gran caso de éxito. Y ahora, si ustedes ven fuentes como Gartner Group, otro tipo de empresas de consultoría, a este concepto del Flex Flex le llaman Radical Flexibility. Curioso, ya no existe la flexibilidad, pero ya en las organizaciones es tan difícil crear esa flexibilidad que ahora se está hablando de Radical Flexibility, flexibilidad radical, ¿correcto? Que al final la filosofía de esto es, entre menos protocolos tengas, donde la gente no sea el resultado medir a la persona por tareas a la semana, sino qué trabajo tengo que realizar y darle toda la libertad, ¿correcto? Lo cual es un reto gigantesco. Gabriel y luego Jorge, adelante. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenos días desde Panamá. Gabriel, ¿cómo estás? Sí, desde Panamá, por aquí estamos. Bien, bien, todo chévere, chévere, gracias. Mira, no, súper interesantísimo lo que estás comentando. Hoy en la mañana escuchaba un audiolibro de Comportarte como un animal, de una persona que conocí gracias a ti. Y dijo una frase que me impactó mucho y creo que tiene que ver con esto. Y decía así, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló? perfecto. Sí. Sí. Como líder, tú no administras ni números ni resultados, administras emociones. Y si los haces bien, los resultados llegarán solos. Wow, me pareció espectacular. Y yo creo que de eso va, ¿no? Las emociones que estaba haciendo Elsa Melo, estaba dando el ejemplo, que logró darse cuenta de ello, las emociones que estaba experimentando la persona en el trabajo, las frustraciones, las necesidades, más allá de unos resultados puntuales o no puntuales. Entonces eso me pareció muy, muy rescatable. Muchas gracias, Gabriel. Totalmente. Eso se le llama flexibilidad emocional ahora. Increíble, ¿verdad? No, ahora, todo ya tiene un nombre, ¿no? Alguien, no sé, yo a veces me pongo a pensar, ¿quién es esa persona que inventa todos esos nombres, no? ¿Verdad? Me encanta. Gracias, Gabriel. Flexibilidad emocional, otro gran punto. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y bueno, Jorge, tú querías hacer una aportación. Adelante. Sí, hola Beto, hola a todos. Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlos y pues bueno, escucharlos. Pues bueno, a mí me gustaría sumar desde mi perspectiva con todo lo que ahorita están comentando. Les platico muy rápido. Lo decías ahorita muy bien, Beto, los retailers han estado evolucionando. Yo he tenido la oportunidad y pues ahorita soy el responsable por parte de recursos humanos de toda la parte de compensación y beneficios para un retailer aquí en México muy importante que seguramente conocen, una empresa mexicana de color rosa. Entonces, ¡Let's go! solamente les digo la responsabilidad que recae de manejar las compensaciones de 70,000 colaboradores. No es nada sencillo. Pero mi aportación es esa, o sea, desde mi perspectiva, uno de mis, ¿cómo les diré? De mis responsabilidades es mantener siempre la compensación a la vanguardia, pagar sueldos equitativos, ¿no? Competitivos. Pero hoy lo que vivimos es que el colaborador, el sueldo lo atrae, el sueldo te voltea a ver por unos instantes. Pero hoy lo que busca el empleado, y más en este tipo de empresas, es lo que ustedes están diciendo, flexibilidad, empatía. Y justo ese es uno de los retos que hoy enfrento, ¿no? ¿Cómo cambiar el modelo de una compensación tradicional por más de 100 años a una compensación que esté ligada a esa cultura que queremos de flexibilidad, de que queremos de empatía, que la compensación, porque es parte de un colaborador que le das un sueldo, pero todo el paquete de prestaciones y beneficios lo va a ir a compartir con su familia. ¿Cómo lo cambiamos, no? Y ese es el reto, ¿no? O sea, hablamos de flexibilidad. Sí hay que flexibilizar, y ahorita lo decían bien, pero ¿qué flexibilizamos para empleados que están en tiendas? ¿Qué flexibilizamos para corporativo? A veces cuesta trabajo, y yo lo comparto
desde mi cancha de compensaciones de los sueldos, cuesta trabajo accionar esa palanca. Cuesta trabajo decir, vamos para adelante hacia la flexibilidad. Me resultó, de alguna forma, me sorprendió. Hace un mes regresamos a oficinas en un modelo híbrido. Hubo colaboradores que renunciaron porque no querían regresar a las oficinas porque ellos decían, oye, yo soy productivo trabajando desde mi casa, quiero esa flexibilidad, la escuela de mis hijos. Entonces, ahí es un mensaje que yo desde compensaciones y a recursos humanos les comparto. Si queremos manejar ese efecto de flexibilidad, no solamente es hablarlo, es hacerlo realidad con los líderes, tener esa empatía. Ahorita lo que comentaban, de verdad, el ser líder, a veces pensamos en los resultados. Tenemos que ir más allá de los resultados. Tenemos que ir en trascender y dejar un legado a las personas. Así yo lo veo. Con un sueldo, definitivamente es por lo que una persona va a estar trabajando contigo. Pero hay otros factores. De verdad, ahorita desde esa postura, desde mi óptica que yo estoy viendo cómo se está moviendo el mercado de esta parte de los beneficios, piden mucha flexibilidad. O sea, no tienen idea que cuando hablamos de flexibilidad laboral, entramos a la flexibilidad salarial, entramos a los beneficios flexibles, pero es un conjunto de un todo. Entonces, es un gran reto para recursos humanos el ser congruentes con la filosofía que yo quiero mandar con mi cultura, pero reflejarla en el día a día. O sea, en el día a día, ¿a qué me refiero? ¿Cómo trato a las personas? ¿Cómo remunero a las personas? ¿Cómo me subo al barco del cambio sin temor a decir, voy a dejar de hacer lo que hice por muchos años? Yo creo que ese es uno de los retos, o sea, de verdad creo que es uno de los retos, y ahorita que los escuché me atreví a compartir esto con ustedes, ¿no? Desde esta óptica y la responsabilidad que tengo, ¿no? De toda la parte de compensaciones y beneficios. Me encanta. Pues, ¿sabes qué es lo padre de todo esto, Jorge? Que ahorita que te escucho es ya la aceptación que hay en ti. O sea, ¿verdad? Y toda solución de un problema, ¿verdad? Parte cuando ya aceptaste que esa es la realidad, ¿correcto? Cuando lo reconoces, ¿verdad? Y me encanta, Jorge, porque lo tienes claro. Ahora es un proceso, ¿correcto? Es como ese diseño basado en el humano, en la persona, no en la oficina, como era antes, ¿no? Como lo estás haciendo ahorita. Se va a llevar tiempo, ¿correcto? Sus días, sus semanas, y tú como líder tendrás que impulsar ese cambio, ¿no? Hay dos conceptos que menciono, aquí lo tengo en mis notas. O sea, ¿dónde puedo yo aportar oportunidad? ¿Dónde yo puedo aportar actividad? O sea, es decir, ¿cómo puedo yo detectar oportunidades de flexibilidad aún en locaciones o en roles de personas que no hay flexibilidad? ¿Sí me explico? Es decir, de alguna manera, todos los trabajos de las personas caen en un espectro entre trabajos que se les llama portables y totalmente portables al mundo de la flexibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí lo difícil para organizaciones como ustedes, Jorge, es quiénes entran en esa portabilidad y quiénes no. Ayer di una conferencia en Suburbia, que estuvo muy lindo, con todos los zonales de Suburbia. Y antes de la conferencia me fui a una tienda, ¿correcto? Me fui a tiendas de retailer a entrevistar a los empleados de ustedes. Y me llamó la atención que todos los empleados que entrevisté me dijeron que quisiéramos más flexibilidad en los horarios. O sea, me dijeron, estamos felices, 11 años, 15 años, el puerto, ¿no? Nos cuidan muchísimo. Este tema de que el puerto de Liverpool dice, hey, somos una empresa centrada en el cliente. De verdad, digo, en el empleado realmente sí lo vivimos, pero necesitamos más flexibilidad. Y yo así como, wow, interesante. Y es muy de la mano de lo que estás diciendo. Sí, Beto, totalmente de acuerdo. O sea, eso es lo que hoy te busca el empleado. Ahorita, de verdad, mucha gente dice de corporativo, literal, seguir trabajando como hemos venido haciendo, y pasamos un 2020, estamos en un mejor 2021, dando los resultados con las condiciones que hoy tenemos, ¿no? Entonces, hoy la gente pide mucha flexibilidad. Bien. Bueno, pues por ahí tienes a colegas, por ahí estaba Natalia, te pasamos los datos, que puedas ahí best practices y compartir con ellos ideas.
Tenemos a 2 personas que levantaron la mano y luego Elsa y yo queremos compartirles un pequeño material que trajimos para ustedes para que se lo puedan llevar y estudiarlo. Víctor, Male. Víctor, adelante. Gracias, Beto. Un saludo desde Guadalajara. Me avisas cuando vienes para acá para verte. Sí, yo te aviso. No sé cuándo voy a ir, pero te aviso. Bueno, o si yo voy a la Ciudad de México, ahí te busco. Un gusto saludarte y buenos días a todos. Pues sumándome a lo que comenta Jorge Luis, es muy interesante porque efectivamente las organizaciones, por ahí vi un dato, ¿no? Que el 70% de las grandes empresas hacen planeación, pero más del 80% fracasan en la ejecución. Entonces lo que dice Jorge Luis tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tenemos buenas intenciones, buenas ideas de volvernos flexibles, pero a la hora de llevarlo a la realidad es el reto interesante, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que hacer es ir conociendo a las personas, como decía Natalia, ¿no? Entender que cada una de esas personas, cada uno de esos seres humanos reacciona a estímulos distintos y cómo llevarlos a la realidad. Ese es el reto interesante. Esa es mi aportación, Beto, y me sumo a lo que comentaba Jorge Luis y Natalia. Muchas gracias. No, gracias, Víctor. Sí, ese va a ser el reto para todos. ¿Cómo damos ese diseño basado en la persona, no? Y eso es interesantísimo porque van a salir una cantidad de nuevos formas de perfilar a la gente internamente, cómo les doy las prestaciones, a quién sí, quiénes no, y todos esos metaprincipios. Gracias. Claro, gracias. Vale, adelante. Hola, ¿cómo están? Justo escuchándolos, ayer estaba escuchando una conferencia de Kim Cameron. Él es maestro de la Universidad de Michigan, y hablaba de un concepto que se llama la energía relacional, eso quiere decir cuando tú interactúas con una persona, como preguntarte qué pasa con mi energía en el momento que yo interactúo con las demás personas, ¿no? Y él hizo toda una investigación. En el chat puse el nombre del libro en donde está su investigación, y es una guía de recursos. Y lo que dice, o lo que resultó de su investigación, es que normalmente las empresas miden el resultado de las personas y lo remuneran de acuerdo a datos, a números, a objetivos logrados, y con eso se recompensa, ¿no? Y no hay un instrumento o una forma de medir la energía positiva de las personas. Y se ha descubierto que el 80% de los empleados no están felices en su trabajo, y no están felices porque su jefe inmediato no es un líder que inspire a seguir. Entonces, en esta parte también, hablando de la flexibilidad, esta persona decía que en toda la organización estamos acostumbrados, y sobre todo en Latinoamérica, en que el que es el líder es el que está arriba en el organigrama, ¿no? Y no necesariamente, puede ser desde una persona de muy bajo perfil en la empresa, el que tiene una energía positiva que contagia, y cuando tú tienes como líder un atributo de energía positiva, ayudas a otros a florecer, ayudas a unir tus fuerzas con otras fuerzas de líderes positivos que jalen, y que esas acciones inspiren a otros, y que las personas puedan ayudar a superar sus propias expectativas, ¿no? Entonces, él de lo que habla, y su libro, por eso lo puse, porque yo no lo he leído, pero es una guía de recursos en donde tú puedes ver cómo puedo medir en mi empresa la energía de estos líderes positivos a lo largo de todo mi organigrama, porque la productividad de una empresa, también lo vio, aumenta hasta el 40% con estos líderes que tienen energía, y normalmente no son líderes que son remunerados, ¿no? Y entonces se me hizo como muy importante, porque las organizaciones con mayor rendimiento tienen, lo que puse y lo leo aquí con mis apuntes, las organizaciones de mayor rendimiento tienen al menos 3 veces más líderes energéticos que las organizaciones normales. Qué padre. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención, porque creo que hoy en día, justo ahorita que se preguntaban, y yo me lo pregunté en mi trabajo anterior, cómo hacer el cambio, o te lo toman como algo muy esotérico y muy, ay, qué bonito, qué lindo, y la fiesta, y ay, únete a los optimistas, o te lo toman con algo poco formal, sin investigación. Y hay mucha investigación que avala hasta los pasos de cómo puedes llevarlo hasta la remuneración, y cómo hay instrumentos para medir no nada más lo numeral, ¿no? El objetivo alcanzado, tus números, sino también esa parte de líder con energía positiva, cómo lo puedes medir o cómo lo puedes remunerar en tu empresa.
¿no? Gracias, vale. Gracias por ese lindo aporte. Ya pusieron ahí, ya pusiste ahí el nombre del libro de Kim Ya lo Cameron. puse en el chat. Y también hay otra, relacionado con eso que dice, amigos, Male, hay otro autor que a mí me gusta mucho que mide un coeficiente que se llama el coeficiente de inteligencia positiva. Y él es Shirzad Shamin, él trabaja mucho para Harvard y ya tienen una métrica que existe que se llama coeficiente de inteligencia positiva. Y puede sumar mucho a lo que está diciendo Male, ahorita se los ponen ahí en el chat. Bueno, algunas ideas aquí más estructuradas y ahorita vamos a ir sumando sobre todo lo que ustedes han compartido. Hablemos del arte de la flexibilidad, ¿no? Una breve definición de flexibilidad es esa capacidad para cambiar o reaccionar con pocos efectos negativos en tiempo, esfuerzo, costo o desempeño, ¿correcto? A mí otra definición que a mí me gusta es ser flexible, es cómo me puedo doblar, ¿verdad? Sin romperme, ¿verdad? ¿No? Eso es, ¿no? Aplicado al ser humano, igual eso aplica en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Cómo puedo tener esa capacidad de doblarme sin quebrarme, ¿verdad? Esto es sin estos efectos negativos que dice la definición, ¿verdad? El futuro es flexible, ¿no? Y eso ahorita ya lo mencionaron cada uno de ustedes, ¿no? Y de ahí la importancia de la flexibilidad. Este mundo en el que estamos viviendo requiere de un nuevo pacto entre los empleadores y los empleados, ¿correcto? Y por eso es tan importante, es inevitable, ya sea que tu organización sea de 2 personas, 5 personas, o como dijo Jorge, es de 70,000 personas, ¿verdad? Tienes que revisitar este pacto, ¿verdad? Que era lo que él decía, tenemos que revisitar este pacto que hay entre empleadores y empleados, y eso por supuesto conlleva hacer cambios en la cultura, ¿verdad? Y bueno, el adaptarnos tiene muchos retos, o sea, tiene muchísimos retos, ¿no? Hablábamos Elsa y yo en la mañana, ¿correcto? Alrededor de esto, Elsa, de qué implica esta adaptabilidad, ¿no? Alguien decía hace rato, oye, Beto, pues flexibilidad emocional, lo que decía Gabriel, ¿no? Aprender ágilmente, ¿verdad? Y eso está siendo un reto, porque hoy en día se fija la velocidad en la que tenemos que aprender e implementar, y si no funcionó, volver a intentarlo, ¿no? Es la velocidad en la que tenemos que hoy reaprender, es impresionante, ¿verdad? Y eso es parte de toda una cultura. Esto es algo que hemos estado escuchando que McKinsey está impulsando, ¿no? En fin, hay muchas definiciones de qué es el famoso trabajo hoy flexible, ¿verdad? Ahorita Elsa les va a proveer una serie como de ideas estructuradas para su organización, pero al final es cómo puedo darle mayores opciones, ¿verdad? Que optimicen la eficiencia, la productividad de nuestros empleados en las organizaciones, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Y seguramente en sus diferentes lecturas, ¿no? Y ahorita mencionaron algunos ejemplos, desde tiempo parcial o los famosos esquemas híbridos o los horarios flexibles que tanto ya se vienen hablando, ¿verdad? El reto es, dentro de todas las opciones, el trabajo remoto, es qué es lo que realmente funciona, ¿no? Hay este concepto de flexibilidad radical tiene que ver con el cuándo tengo que hacer el trabajo, quién tiene que hacer el trabajo, cómo tengo que hacer el trabajo, para cuándo tengo que hacer el trabajo. Entonces hay unos metacriterios que hay que definir antes de definir estas opciones en el trabajo. Y por supuesto, hay un impacto. O sea, si ustedes hoy no están poniendo atención en el tema de la flexibilidad, es momento de poner atención en el tema de la flexibilidad, porque te está teniendo un serio impacto en la salud y bienestar de las organizaciones, está teniendo un serio impacto, si no está bien aplicado, en la productividad y qué tan seguros se sienten los empleados en la organización, ¿no? Entonces, cualquier estudio que ves hoy sobre el impacto de la flexibilidad, los números son apabullantes. Entonces, hoy los líderes, cada uno de ustedes, esa es nuestra perspectiva, tiene que cuidar el bienestar. O sea, tiene que cuidar del bienestar y de su bienestar, ¿verdad? Y esto tiene que estar también como parte del diseño organizacional, ¿correcto? Entonces, una primera recomendación sencilla es enfócate en el bienestar. Es decir,
¿Cómo podemos ir generando ese músculo de la flexibilidad en las organizaciones? Bueno, muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero es exagerar en todos estos programas de que la persona se cuide, ¿no? Que sea una integralidad, que haya una armonía entre cuerpo, mente, espíritu y corazón. Y creo que ya hemos hablado en otras sesiones de esto, pero esto es fundamental, y bajar prácticas cada vez más estructuradas alrededor de esto, porque todas estas herramientas ayudan a la gente desde aprender a meditar, tomar una pausa, no tener reuniones consecutivas, hábitos por si algo sale mal, ¿qué hago? Toda esta parte emocional, ahorita en muchos de ustedes con los que he estado platicando en sus diferentes organizaciones ha salido esta necesidad de cursos alrededor del manejo de las emociones, por ejemplo, ¿correcto? Porque está siendo un gran tema, ¿no? Dos, alguien lo mencionó ahorita, pero esto es más allá de solo el salario, ¿estás de acuerdo? Es decir, ¿cuál es el gran propósito? ¿Cómo podemos asegurar que haya un propósito común y que ese propósito común sirva de guía para todos los empleados, ¿verdad? Y definir los no negociables significa el tener claridad de los valores. Muchas de las organizaciones con las que ahorita estamos trabajando, ¿verdad? Patti y Elsa, el tema de los valores ha sido totalmente cuestionado. Correcto, Patti, no sé si quieras hacer algún comentario ahí breve, pero es increíble. Eso es parte de lo que hay que tener hoy más claridad. Patti, ¿quieres comentar? Sí, con mucho gusto. Algo de lo que se ha hablado es que se definen los valores de la organización años atrás y no se revisan. Y entonces a la gente no le queda claro cuál es el sentido de ese valor, porque hay que revisar esos valores para saber primero si son vigentes. Y generalmente los valores universales los queremos, son aspiracionales, los queremos vivir todo el tiempo, pero los dejamos en una especie de póster y lo pegamos en todas las paredes de la organización. Y hoy están siendo retados porque ya no son visibles por un lado y ya no sabemos si los estamos demostrando. Y la verdad es que los valores se tienen que demostrar y se demuestran a través de comportamientos. Entonces, muchas de las organizaciones están como revisitando los valores y definiendo más allá del valor per se y ponerlo en un póster, definir cuáles son los comportamientos que hacen ver que estamos viviendo esos valores, porque los valores son la plataforma. ¿A qué me refiero con plataforma? De ahí surge la valentía. De ahí surge estos no negociables y sí negociables. O sea, si uno de mis valores, por ejemplo, es honestidad, entonces el quedarme callada de los temas difíciles de la organización, estoy violando el valor de honestidad. Entonces, una parte de mí, como colaborador, tengo que revisar mis valores y alinearlos a los valores de la empresa. Y eso se hace a través del propósito. Entonces, por eso es muy importante definir, revisitar los valores, redefinir y visitar y hacer claro los comportamientos que queremos para poder entonces alinear y sentir que tenemos este propósito común y que sirven de nuestra guía. Y bueno, y todo eso suma al punto 3, ¿no? Es cómo construyo una cultura con mentalidad de adaptabilidad, ¿correcto? Elsa, si quieres comentar. Sí, claro. Evidentemente, las culturas organizacionales hoy por hoy se han ido adaptando a todos los cambios tan acelerados. Y el éxito de una organización justo va a ser y se va a dar por esa adaptabilidad que tienen a la nueva era, a la era moderna, que está mucho más centrada, como decía Natalia en la mañana, hace un ratito, en el empleado, ¿no? Entonces, las culturas hoy han evolucionado a centrarse en la gente, a centrarse en flexibilizarse en todos los temas. Y toda esta pandemia nos ha enseñado que el ser flexible funciona. Y nos hemos dado cuenta también que la productividad de los empleados en muchos casos no se ha visto afectada con todas las medidas que se tuvieron que tomar de manera urgente, ¿no? Y que hoy por hoy, pues sí, el ser flexible dentro de una organización tiene muchas opciones, ¿no? Algunas de esas opciones pudieran ser el tener horarios flexibles, ¿no? El que haya mucha más agilidad,
el que haya esquemas híbridos, el trabajo remoto, el viajar ligero, que significa pues utilizar hoy todas las herramientas tecnológicas que tenemos para tratar de disminuir la cantidad de viajes de los colaboradores. Y en algunas empresas incluso hoy la flexibilidad se ha dado en tiempos parciales. Se han dado cuenta que hay gente que puede ser igual de productiva trabajando nada más de tiempo parcial. Porque sí hay áreas que si esa flexibilidad no existe, nos pudieran afectar como colaboradores, ¿no? Por ejemplo, pues en el cuidado de nuestros seres queridos. O sea, el no tener esa flexibilidad nos puede afectar a nuestra habilidad de cuidar a los que amamos, ¿no? Y esto ha afectado un número significativo y ahora no nada más son las madres, sino también los padres. También nos puede afectar en nuestra salud y nuestro bienestar, lo que les comentaba de la persona con discapacidad, pero no nada más ellos, sino todos tenemos que cuidarnos y como decía Beto en un momento, hay que como líderes cuidarnos primero y por la falta de flexibilidad pudiéramos no estar dedicándole el tiempo necesario a cuidar nuestra salud. Y tercero, esa falta de flexibilidad pudiera afectar la productividad. Y aquí hay un ejemplo de una ejecutiva de muy alto nivel que comentaba, ella era técnica en una empresa de tecnología y fue creciendo mucho porque fue aprendiendo mucho y se volvió una empleada clave. Cuando le dieron personal a su cargo, ella empezó a descuidar toda esta parte en la que había colaborado tanto con la empresa porque o atendía a sus colaboradores o seguía innovando en la parte tecnológica. Y ella propuso tener esta flexibilidad de algunos días trabajar desde su casa para no descuidar el tiempo que ella necesitaba en seguir innovando tecnológicamente y los demás días en la oficina para poder compartir con su equipo de trabajo, ¿no? También esa flexibilidad es importante, pero la flexibilidad también va de parte de nosotros colaboradores hacia la empresa. O sea, la empresa puede ser muy flexible y si no es flexible le va a afectar en muchos ámbitos, ¿no? Le puede afectar en ámbitos de productividad, le puede afectar en ámbitos de compromiso por parte de los empleados, en la parte de tener un ambiente mucho más incluyente, etcétera. Pero también como empleados hay ejemplos en donde nosotros podemos mostrar nuestra flexibilidad, ¿no? Si la empresa ya está teniendo ese cambio de mentalidad hacia un ambiente mucho más flexible y hacia prácticas mucho más flexibles, ¿cómo como empleados podemos ser igual de flexibles? Pues aprender nuevas tecnologías que nos ayuden a incrementar nuestra eficiencia, a escuchar cuidadosamente las críticas constructivas en nuestras revisiones de desempeño, en ofrecerse, por ejemplo, a cubrir responsabilidades cuando alguno de nuestros compañeros está enfermo, ofrecerse a trabajar de pronto y de manera no tan constante, trabajar horas extras, de hacer a un lado nuestros planes de trabajo y no ser tan rígidos en ellos en casos de que salgan emergencias, en ayudar trabajando tiempo extra para ayudar a otro colega. Cuando tenga un deadline que pareciera que no lo va a cumplir, ofrecernos, alzar la mano y decir, yo te ayudo. Los empleados que tienen hoy por hoy también una mentalidad flexible son muy valorados por las organizaciones, muy valorados. Entonces, los invitamos no nada más a como empresa implementar prácticas de flexibilidad, sino también como colaboradores ser flexibles con nuestra empresa. Me encanta. Y el último punto está sumado a todo lo que dijo Elsa, ¿no? Hay que construir conexiones profundas en las organizaciones, ¿no? Por eso se habla tanto ahorita de empatía, de compasión, porque se necesita generar conexiones. O sea, yo creo que ahorita en este aspecto de las conexiones, de las peores cosas que te puede pasar como empleado hoy en día, es que tu primer día de trabajo haya sido híbrido. O remoto, es de las peores cosas, ¿correcto? Estabas acostumbrado a llegar a un lugar y bienvenido y cómo estás, y acá es Zoom, primera reunión y hay un bonche de gente con la cámara apagada que te da la bienvenida, que dices, ¿de qué me estás hablando? ¿Correcto? Es de las
cosas más aterradoras que hay para una persona nueva, ¿no? Es difícil. Entonces, generar esa confianza, sobre todo empresas que están contratando gente nueva, no es fácil. Ahorita nosotros estamos trabajando con una empresa unicornio acá en México y ellos acaban simplemente de enero a la fecha, acaban de contratar, ¿qué serán? Unas 800, 900 personas, ¿verdad? Y el proceso de inducción ha sido todo un mayor reto y ahí estamos trabajando en algunos factores importantes en la organización. Entonces, para finalizar, algunos comentarios aquí, Elsa, cómo, creo que ya mencionaste aquí, pero déjame ir mejor a esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer en las empresas? O sea, es decir, ya para que nuestros amigos se vayan con alguna idea concreta de pasos y, por supuesto, como les dije hace un rato, si requieren conversar con Elsa, Patty, o sea, Elsa es nuestra experta en cultura organizacional. Patty tiene una gran experiencia en todo este tema de valores, o yo darles mi perspectiva sobre lo que estamos observando. Ahí en el chat están nuestros contactos para poder tener una conversación. Adelante, Elsa, sobre esta pregunta. Claro, hay muchas opciones que pudieran implementar las empresas, como les mencioné, desde diferentes opciones en horarios, como hablaban hace rato, en compensaciones flexibles, pero para buscar aprovechar esta flexibilidad, nosotros recomendamos, y lo que hemos visto en distintas empresas, que pudieran primeramente utilizar un framework de flexibilidad, aprender a ser más flexible, ¿no? En este framework, pueden incluir muchos conceptos que eviten planificar con demasiada rigidez, que comprendan que el cambio es inevitable, que en donde se acepte una variedad de resultados, evitar sesgos, etc. El segundo paso es evaluar las necesidades de la empresa. ¿Qué necesita la empresa y qué necesitan los colaboradores? Después de tener esa evaluación, personalizar esas necesidades de la empresa y de los empleados. Es decir, vamos a implementar estas medidas de horarios, estas medidas de forma de trabajo, remoto, híbrido, etcétera. Posteriormente, comunicarlo ampliamente. La parte de la comunicación debe ser muy clara para todos los colaboradores para entender qué es lo que está haciendo la empresa en términos de flexibilidad. Y como siempre, el punto 5, medir el impacto. Utilizar medidores o sistemas de medición que nos ayuden para ver si estas medidas de flexibilidad están siendo eficientes para la organización y puedan ser sostenibles. Estos 5 pasos son los que pudieran ayudar a las empresas a aprovechar esta flexibilidad. Me encanta, Elsa. ¿Podríamos asegurar que en el correo de que les, ahorita para mandarles los materiales, ponemos estos 5 puntos ahí para ellos? Importante, ¿no? Es utilizar un framework y eso lo vas a tener que adaptar a la medida de tu organización. Y eso es lo más importante. Esos son como los metaprincipios de diseño, el framework. ¿Qué voy a hacer? 2, evaluar las necesidades. 3, dijo Elsa, el personalizar esas necesidades a la empresa, ¿verdad? Lo que decía Jorge, que es lo más difícil, ¿verdad, Jorge? Lo que me está diciendo, ¿y ahora cómo le hago? ¿Correcto? Todo el mundo quiere de chile, de dulce, de manteca, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Correcto? Y la otra es comunicar rápidamente una vez que tengas estos cambios o las versiones de cambios. Una de las cosas que hemos visto es que hay organizaciones que no comunican porque no tienen una versión. Esto va a ir evolucionando. O sea, lo que ahorita, cualquier framework que diseñes hoy, en 2 meses va a cambiar, o 3 meses. ¿Sí me explicó? Entonces tienes que ir manejando versiones, al menos mi perspectiva, pero hay que comunicar y sobre todo medir el impacto, súper importante. Miren, y como líderes, al menos esta es mi perspectiva, cada uno de ustedes como líderes no puede brindar certidumbre a las personas, pero sí pueden brindar claridad. Es decir, y esto es una de las cosas que también me he encontrado. Tú no sabes, es decir, es que quiero venderle certidumbre a mis empleados. No se puede, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Ahorita ya en una ciudad como la de México estamos en verde, pero pues en otros países en Europa ya están en rojo otra vez. ¿Sí me explicó? No sabemos qué va a pasar. Dios quiera que no regresemos a eso, pero no sabes qué pueda pasar. No puedes brindar certidumbre, pero sí puedes brindar claridad. Y eso es parte de responsabilidad tuya como líder hoy. Entonces,
brinden en la medida de lo posible mayor claridad a sus equipos, ¿verdad? Y eso se logra a través de una comunicación clara, eficiente, constante y oportuna, ¿verdad? Sean buenas noticias o malas noticias. Comunicación. Y bueno, sin más, amigos, bueno, gracias nuevamente. Ya nos robamos 5 minutos de su tiempo valioso. Espero que esto haya sido de valor para cada uno de ustedes y los ayude en su proceso de reflexión y aprendizaje sobre este tema, que es todo un reto, ¿no? No pretendemos que con una hora esto es un tema que hayamos resuelto. Probablemente este es uno de los temas más retadores hoy en día. No sé si hoy, Marta, por ahí andas, pero la conferencia que voy a dar en la tarde, no sé si se pueda invitar gente a esa conferencia, pero bueno, investígalos y sí, mándales un correo, porque voy a estar hablando sobre el tema de los modelos híbridos y el futuro del trabajo con más detalle. Eso podría ser una opción si quieren aprender más. Sin más, cuídense mucho, bendiciones, que tengan un mágico viernes y un extraordinario fin de semana. Elsa linda. Gracias, Pati, Jonathan, todo el equipo y a todos nuestros amigos en Hispanoamérica. Muchas bendiciones. Lo mejor. Muy éxito a todos. Let's go. Claro que sí, let's go. Let's go. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, excelente viernes.